Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar el problema que estábamos trabajando el día de ayer. Bueno, habíamos quedado, ¿cierto?, en que teníamos una parte de las salidas controladas. Lo estábamos analizando siempre como en base a cada una salida. ¿Cómo era el sistema? Vamos a revisarlo rápidamente. Recuerden que teníamos entradas, esencialmente el pulsador de Start, de Stop, el Start era de tipo NO, el Stop de tipo NC. Teníamos también los sensores, que son claves, ¿cierto?, en el análisis. Tenemos el sensor de proximidad, que es I13, que en su estado normal, cuando no tiene cerca el recipiente, está mandando un 0. ¿Ya? Y cuando obviamente el recipiente está cerca, y fíjense bien, se encuentra relativamente cerca de él, él marca un 1. O nos manda un 1 a nosotros, lógico que podemos identificar y verificar que está el recipiente en esta zona. Luego tenemos también el sensor de nivel, que manda un 0 en todo momento, con la excepción de cuando el líquido o el nivel que tenemos en él supera un cierto nivel. ¿Ya? Entonces nos permite saber que efectivamente se ha llenado nuestro recipiente. Tenemos como salida las siguientes. Tenemos el motor, que obviamente es esencial para que se pueda desplazar esta correa transportadora. Y tenemos la válvula solenoide, que nos permite obviamente que al momento de activarla, empiece a bajar el líquido para poder llenar nuestro recipiente. Y las luces, donde en principio uno podría pensar que no son tan relevantes como era quizá en el caso de la puerta del garage que nosotros controlamos en la semana pasada, y me parece que el lunes todavía estuvimos trabajando. Y la verdad es que son bien útiles, porque como tenemos diversos como estados de funcionamiento o etapas de nuestro proceso, vamos a usar tanto la luz de run como la luz de full. ¿Ya? Nos van a ser muy útiles para poder, primero, tener una condición de funcionamiento en el caso del run, y la luz de full nos permite que podamos hacer que se empiece a mover nuevamente el recipiente cuando se detuvo después de que llegó a esta posición, ¿cierto? El sensor de proximidad. Y justamente aquí están descritas, tal como lo hicimos el día de ayer. Vamos a ver qué es lo que habíamos quedado. Teníamos, ¿cierto?, que íbamos a activar la luz de run y enclavarla para así poder tener una condición de funcionamiento, que lo que se refiere al stop y el start solamente dependieran o influyeran en el run. ¿Por qué eso es relevante? Porque si ustedes lo piensan bien, nuestro proceso se podía detener, por ejemplo, mientras nosotros estamos llenando el recipiente. O sea, si eso sucede, yo tendría que tener alguna forma para poder tomar en cuenta lo que sucede con el start y el stop y que afecte a la válvula solenoide, ¿cierto? También el tema de las luces y un montón de otras cosas que tendríamos que preocuparnos. En este caso, nosotros como vamos a tener solamente la condición de funcionamiento asociada al run, o sea, el stop y el start solamente van a estar en esa línea. No van a afectar en las otras líneas porque va a estar todo, por decirlo así, oculto en el run. ¿Cómo enclavamos eso? Bueno, con una partida parada con enclavamiento. Tenemos el start de tipo NO asociado a un XYZ. Tenemos también un XYZ asociado a nuestro stop de tipo NC, que es la que tenemos acá. Y enclavamos a través de esta misma salida. O en realidad a través de la misma dirección, ¿cierto?, que tiene la salida. Una entrada de tipo XYZ. Esto está perfecto. De hecho, no hay nada más que hacerle porque conseguimos efectivamente lo que nosotros queremos. Después de eso tenemos el control del motor. ¿Cómo funciona el motor? La verdad que teníamos tres etapas. Si ustedes lo recuerdan bien, teníamos primero que debe funcionar cuando el sistema está operando, o sea, cuando yo ya le di la partida y no le he dado la parada, siempre que esté el recipiente en esta parte, o sea, antes de llegar al proximity sensor y después de superarlo, tiene que moverse el motor. Tiene que, por tanto, moverse más bien el recipiente y estar girando nuestro motor. ¿Ya? Eso es la primera. ¿Cómo conseguimos esa primera operación? O en realidad esos dos operaciones. Lo hacemos con esta línea. El run, ¿cierto? Si es que tiene un 1, que sí que está operando el sistema, ya le hemos dado la partida y no le hemos dado la parada, y además no estamos sobre el proximity sensor. Como no estamos sobre él, tenemos que nos está enviando un 0, y ese 0 lo encontramos con el X y O. Perfecto ahí, ¿cierto? Voy a ponerle con una línea, porque ahora que me acuerdo, de repente no aparecen las líneas cuando yo marco acá. Vamos a ponerlo acá. Ahí, ¿cierto? Conseguimos esa operación en esa etapa inicial, cuando no hemos llegado al sensor de proximidad, y después en la final, cuando ya lo hemos superado. ¿Y cómo conseguimos que se empiece a desplazar? Tenemos que conseguir lo siguiente, miren. O lo conseguimos de la siguiente manera, a través de la luz de full. ¿Ya? Porque se entiende que cuando llega al proximity sensor, se va a detener el motor, esto se va a hacer falso, ¿cierto? Esto todavía es falso, eso es verdadero.
el motor no va a dejar de funcionar, va a comenzar a llenarse por efecto del control que nosotros tengamos sobre la válvula solenoide, ¿cierto? Que lo vamos a ver en la siguiente línea. Y finalmente, cuando la luz de full se va a alto, o a decir se enciende, vamos a tener esta condición que nos va a hacer que funcione el motor y va a seguir operando. ¿Ya? Eso también está perfectamente ya definido. Hasta acá, dudas sobre estas dos líneas con respecto a cómo van a operar. Claramente nos queda todavía este problema, ¿cierto? Que no lo resolvimos ayer. ¿Sí? Vamos a mandar una pregunta cortita. Se van a dar cuenta después que no nos faltó mucho por terminarlo ayer. De hecho, nos faltaron como 2 instrucciones, pero son como instrucciones que entender el cómo nosotros llegamos a esa lógica es bien interesante. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que teníamos que considerar? Teníamos que ver qué pasa con la luz de full. Y nosotros teníamos esto, miren. Teníamos esto. Habíamos reconocido correctamente que para poder encender la luz de full teníamos que tomar en cuenta el level sensor. ¿Qué es lo que sucede acá? Vamos a ver en el simulador, en la imagen misma. ¿Ya? Y de hecho, ¿saben qué? Mejor lo vamos a ver en la imagen que tengo acá porque está un poquito más grande. Que cuando efectivamente él manda un 1 es porque ya se llenó, ¿cierto? Y ahí debería entonces encenderse la luz de full. Sin embargo, cuando esto se empieza a mover, nuestro recipiente, debido a que se empieza a mover obviamente el motor, hay un momento en que supera el recipiente al sensor. ¿Ya? Entonces, todavía está sobre el proximity sensor, pero este sensor se va a cero, debido a que ya lo superó y no está detectando el líquido. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos generaba el caso de que se nos detuviera. ¿Se acuerdan que fue lo primero que hicimos en la simulación? O sea, llegamos a que se llenara, se empezaba a mover y se queda detenido. ¿Ya? Porque nos falta algo. Después de eso, lo que hice yo fue agregar una instrucción que me dejaba enclavado, entre comillas enclavado, porque la verdad es que no lo conseguía, en la luz de full. Entonces yo le ponía como esto, algo así. Le ponía full, ¿cierto? Y que es justamente lo que está en nuestro simulador, miren. Aquí ustedes lo pueden ver. Y yo dejé eso. ¿Sí? Y la verdad es que con esto no es suficiente, porque nuevamente nos pasa lo mismo. Que nos falta algo que tiene que hacerse falso. Y en este caso lo que ocurría era que se quedaba enclavado. Que no se tenía nunca y se nos empezaba a inundar, ¿se acuerdan? O ese era, me parece que este era el caso que no caía producto. De hecho, me parece que este era el caso que no caía producto. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que nos falta? Porque la verdad que nos falta solamente una instrucción de esta línea. Solo una por acá. Y para poder resolverlo, quiero que piensen en lo siguiente. Miren. Nosotros, además de incluir esta línea que ustedes ven acá, vamos a pensarlo de esta manera. Así. El level sensor se va a comportar como si fuera un start para nosotros. ¿Cómo así? Sí, porque en realidad el level sensor es aquello que te tiene que darse, ¿cierto? Que va a ser momentáneo, muy parecido a un start, para que empiece a funcionar nuevamente el motor, y en este caso, más que funcionar el motor, porque eso ya está visto arriba, para que se active la luz de full. ¿Ya? Así que el level sensor va a ser una especie de start que nos va a activar, ¿cierto? La luz full. Vamos a tener también una condición que tiene que estar presente para que la luz full funcione, que va a ser el proximity sensor. Entonces el proximity sensor, aunque parezca extraño, se va a comportar como una especie de stop. Especie de stop realmente, porque va a ser una condición de esta forma, miren. Proximity sensor. Yo estoy diciendo que supuestamente esta estructura nos permite controlar. Vamos a ver si es que es cierto o no. La luz full. Voy a poner aquí el level sensor. ¿Ya? Quiero que piensen en esta estructura bien simple. Está simple aquí escrito, ¿cierto? Pero en realidad el análisis a veces no lo puede serlo tanto, ¿cierto? Miren, ¿qué va a pasar si es que, por ejemplo, el recipiente está acá? Estamos por acá, supongamos que llegamos ahí, se nos activó este, está mandando un 1, ¿cierto? Y esto todavía no se ha llenado, nos manda un 0. Atención, falta sensor de proximidad. Sí, tiene razón Matías, justo lo que acabamos de escribir. ¿Ya? Entonces, atención. Tenemos, ¿cierto?, el recipiente acá,
Estamos haciendo como una especie de simulación manual. Este Proximity Sensor manda un 1, el Level Sensor manda un 0 porque todavía no se ha llenado, ¿cierto? Esto se evalúa verdadero, esto se evalúa falso, porque aún, ¿cierto? Buscamos un 1, encontramos un 0, falso, aquí estábamos buscando un 1, lo encontramos, perfecto. ¿Y qué va a pasar entonces con nuestra luz de full? Va a estar apagada. Tiene sentido porque aún no se ha llenado. Luego, cuando tengamos lo siguiente, miren. Cuando tengamos que efectivamente el líquido empieza a subir, 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 y llega hasta un nivel determinado en el cual nuestro level sensor va a estar marcando un 1, porque va a decir, ah, mira, se llenó hasta el nivel que se requiere. A pesar que se ve como media rara mi línea, pero supongamos que ese fuera el nivel. ¿Ya? Cuando eso pasa, vamos a ver que esto va a seguir siendo verdadero. Esto ahora, como nos dice, busca en la dirección de memoria asociada al level sensor si es que hay un 1. Y si lo encuentra, se evalúa verdadero. Ahora efectivamente lo encuentra, ¿cierto? Eso va a hacer que se evalúe verdadero la luz de full. La luz de full se va a encender, ¿cierto? Se enciende. Y como nosotros tenemos considerada esa instrucción o esa condición del full, ¿cierto? En nuestra otra línea, fíjense acá. Quiere decir que se va a dar el caso de que va a empezar a funcionar el motor. Estamos bien, ¿cierto? Por ese lado, porque como full se hace, se pone a nivel alto, se activa el motor. Perfecto. Pero ¿qué nos falta? Aquí nos falta algo, ¿cierto? Bueno, en realidad en el circuito que nosotros tenemos en el simulador ya está. ¿Qué es lo que falta acá para que esto pueda funcionar? Claramente cuando el recipiente supere al level sensor, va a pasar esto, miren. Vamos a tener que el recipiente se va a mover, va a estar, por ejemplo, acá. Ahí, ya como el recipiente ha superado al level sensor, lo que va a pasar es que vamos a perder la condición. Se nos va a ir a 0 esto, miren. Se nos va a ir a 0. A 0. Esto todavía va a seguir siendo 1 porque todavía el recipiente está cerca del sensor de proximidad. Como eso pasa, esto se nos va a ir a falso. Y se nos va a apagar la luz full. Y como se nos apaga la luz full, se nos va a detener el motor. Muy bien, como lo dice Manuel, efectivamente, lo que nos falta es enclavarlo. Pero, ¿cómo lo enclavamos? Y por eso es que yo hacía esa analogía con lo que era la parada partida, ¿cierto? Con enclavamiento, diciendo que el level sensor se comporta como nuestro pulsador de partida, entre comillas, muy, muy entre comillas, ¿cierto? Porque es justamente lo que nos da esa señal para que empiece a funcionar y se active la luz full. Nuestro prox sensor, quizás un poco más raro, ¿ya? Funciona de cierta manera como sería nuestro pulsador de stop. Porque esto, ¿cuándo se va a detener? O sea, asumiendo que tuviéramos esta condición y está funcionando. Cuando el recipiente se mueva lo suficiente, esto se va a hacer 0 y se va a desactivar solo. No requiere que nosotros lo detengamos de alguna manera, ¿cierto? Y justamente lo que falta es el enclavamiento. Y si recordamos justamente la parada partida con enclavamiento, ¿a través de qué se enclava? ¿Qué instrucción debería poner yo acá? ¿O a qué dirección debería apuntar? Al motor, ¿o no? Con aquello que quiero enclavar. Mira, así como en el caso del run, yo lo dejo enclavado a través de ella misma, en el caso que tenemos acá, donde yo quiero como supuestamente emular ese comportamiento, yo debo enclavarlo a través del full. A través del full. Uno podría preguntarse, ¿tiene sentido eso? Vamos a ver si es que tiene sentido, miren. Vamos a analizar esto nuevamente. Lo hago acá porque es un poquito más fácil de seguir los cambios, ya que en el simulador la verdad es que ocurre muy rápido. Entonces como que cuesta visualizarlo. Vamos a hacer todo el proceso, a ver qué pasa. El recipiente está acá, por ejemplo. De hecho, cuando digo literalmente todo el proceso, lo vamos a ver ahí. Ya, 0. ¿Qué significa esto? Que todavía no tiene un líquido o lo que sea que esté a un cierto nivel, ¿cierto? Marca un 0. El proximity sensor marca un 0 porque todavía obviamente no ha llegado al recipiente. El recipiente se estará moviendo, ¿ya? Vamos a avanzar. Bueno, vamos a evaluarlo antes de eso, ¿ya? Aquí tenemos que esto se evalúa a falso, debido a que estamos diciéndole busca un 1 en el proximity sensor, no lo encuentra, falso. Busca un 1 en el level sensor, nuevamente no lo encuentra, falso. La luz de full está apagada, la vamos a pintar acá, está apagada. Mira, Elisa está como un sol ahí. Ya está apagada, así que esto se evalúa falso. Y por tanto, obviamente, no se enciende nada. Se mueve ahora nuestro recipiente por acción de nuestro programa. Llegamos acá.
Obviamente el proximity sensor ahora va a cambiar su estado. Como tiene un recipiente justo sobre él y cerca en realidad, porque recuerden que basta que esté cerca, no solamente que esté sobre. Marca un 1. Nosotros al evaluar tenemos que esto se va a hacer verdadero, ¿cierto? Porque estamos diciéndole, busca en la dirección de memoria asociada al proximity sensor si hay un 1. Claramente lo vamos a encontrar, se habló verdadero. Todavía no se llena, así que el level sensor sigue mandando un 0. Así que se evalúa falso, sigue siendo eso así. Tenemos, ¿cierto?, que la luz de full todavía está apagada porque no se ha activado, ¿cierto? ¿Ya? Y esto va a seguir en este estado hasta que el nivel siga aumentando, siga aumentando, siga aumentando, y cuando llega a un punto donde el level sensor se activa, vamos a ver que aquí va a mandar un 1, y después en el otro escaneo en que haya ocurrido esto, vamos a ver que ahora nos va a pasar lo siguiente. Buscamos un 1 en el level sensor, lo encontramos ahora, a diferencia del caso anterior. Por tanto, esto se va a hacer verdadero, se valora verdadero, ¿cierto? Y si evaluamos acá, todavía la luz de full no se ha encendido, así que sigue siendo falso esta línea, o esta instrucción, perdón. Luego, para el caso de nuestra instrucción OTE, vemos que como tenemos un camino de instrucciones previos evaluadas verdadero, o instrucciones previas evaluadas verdadero, esto se evalúa verdadero. Lo que va a hacer que obviamente la full quede operando. En el siguiente escaneo vamos a hacer lo mismo. Y como ahora esto ya se está evaluando verdadero, esta instrucción de acá se va a evaluar a verdadero. Vamos a tener entonces que hay dos condiciones que hacen que se active nuestra luz de full. ¿Qué va a suceder? Como nosotros sabemos que al momento que se activa full, la luz de full, se va a empezar va a empezar a operar el motor, el recipiente se va a desplazar, ¿cierto? Se va a empezar a desplazar. ¿Por qué se empieza a desplazar? Por lo siguiente, miren. Por la línea que está acá. Quizás se acuerdan de eso, pero nunca está de más irlo, no borrarlo, sino que irlo destacando. Ahí sí volvió, lo había borrado. Ahí. Va a tener esa condición, ¿cierto? Que nos va a permitir que empiece, perdón, por acá. Acá. Que había borrado muchas cosas, ahí sí se volvieron. Va a tener esa condición que nos permite entonces que opere, ¿cierto? Eso es lo que implica que empiece a funcionar la luz de full. Y cuando llega finalmente el recipiente a este punto en que todavía está cerca del proximity sensor y por tanto él manda un 1, pero el level sensor manda un 0 porque ya no tiene justamente el recipiente abajo, ¿qué pasa? Vamos a ver que se va a hacer falsa esta condición, ¿cierto? Se hace falsa la condición que busca si es que efectivamente hay un 1 en el level sensor. Como se hace falso, nos queda solamente esta, pero es suficiente para que siga funcionando. ¿Sí? Y luego de eso, ¿qué va a pasar? Evidentemente, como la luz de full está, bueno, encendida, no la encendí yo, pero va a estar encendida y el motor va a seguir funcionando. Se va a seguir desplazando el recipiente. ¿Y qué va a pasar finalmente cuando supera el proximity sensor? Cuando el recipiente lo supera, ya no está suficientemente cerca, así que él manda un 0. Ahí es donde funciona, como yo le decía, como si fuera una especie de stop, que perdió la condición, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Y se nos haría falsa esta condición. Se nos hace falsa y por tanto nuestra luz de full se apaga. Se debería detener esto, ¿cierto? O sea, el recipiente se debería detener porque, o perdón, el motor, y por tanto debería dejarse desplazar el recipiente. Sin embargo, tenemos otra condición, ¿sí? Al momento en que esta se pierde porque la luz de full se hace falsa su condición, entramos en esta línea y se sigue moviendo nuestro recipiente debido a la acción del motor, debido a que ahora estamos fuera del proximity sensor. Se encuentran como en un principio trabaja a través de esta línea, después cuando se empieza a llenar se queda detenido, no funciona el motor, y después cuando se llena empieza a funcionar por esta línea. Se empieza a desplazar el recipiente y cuando finalmente supera el proximity sensor, justamente se hace falsa esta condición, o sea, la que estábamos viendo que activaba la luz de full, y funciona por acá. Y después empezamos nuevamente cuando cae otra caja o otro recipiente de la misma manera. En que era como una sola instrucción, pero como que yo no podría decir que es como tan directo de ver. Quiero saber si se entiende lo que acabo de explicar. Si no se entiende, no se preocupen. Pónganle que no. ¿Ya? Déjenme detener eso y le envío la consulta. Porque tiene su tema, ¿no? Póngale nomás. Lo voy a borrar acá. Lo vamos a ver en funcionamiento. Ahí.
Ahí, borramos acá. No, claro, sí, de hecho es como un tanto particular este funcionamiento. Pero después la ventaja de este tipo de problemas, que como les digo, este problema, en mi opinión, yo no lo pondría ni en examen, no lo pondría. Si alguien lo resuelve en el examen, yo diría, oh, en realidad merecía aprobar. Como ejercicio nos sirve porque nos abre la mente a ver que, realmente hay combinaciones que podemos lograr, o sea, de operación de un tipo de elemento en las cuales yo tengo que conseguir que funcione por una línea y que después cambie a la otra y cosas así. Pero no es tan trivial de ver, en mi opinión. ¿Ya? Me pusieron, 5 personas me pusieron más o menos. Una me puso que no, así que espero que los que entendieron tengan paciencia porque les voy a explicar la misma idea, los puntos más relevantes, ya, y esto lo vamos a ir funcionando, porque en realidad nos falta casi nada del problema. Ya. Esta estructura, ¿cómo opera? En realidad, lo que nosotros buscamos es lo siguiente, que cuando el recipiente está acá, llegue finalmente a nuestro proximity sensor, la verdad es que basta que en realidad esté cerca. Esto se va a hacer verdadero. De ello que vamos a tener un 1. Aquí tenemos un 0 de momento. ¿Ya? Esta condición es la que nos permite de que pueda encenderse la luz de full. Y solo lo va a hacer mientras estemos en estas posiciones, por aquí, cerca de nuestro proximity sensor. Después, obviamente, la luz de full no va a haber forma en que se pueda encender. ¿Ya? La única circunstancia o lugares donde puede encenderse es cuando nos encontramos en este rango más o menos. ¿Ya? Solamente ahí va a estar encendida la luz de full. Después ya la perdemos. ¿Y cómo conseguimos que esto empiece a funcionar? Ya que cuando el level sensor se activa, o sea, porque el recipiente finalmente se llenó, este sensor nos manda un 1, vamos a tener esa como señal para que comience a funcionar, para que se encienda la luz de full. ¿Ya? Eso va a pasar así en un escaneo. En el siguiente, como esto ya se evalúa verdadero, obviamente en su dirección de memoria va a aparecer un 1. Así que esto se evaluará verdadero. Vamos a tener dos condiciones por medio de las cuales se va a estar activando nuestra luz de full. Al activarse la luz de full, como nosotros tenemos que en la línea anterior, eso también influye en que funcione el motor, el recipiente se va a empezar a desplazar, lleno, ¿cierto? Se empieza a desplazar, 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 y vamos a tener entonces lo siguiente, que va a haber un momento en el que el recipiente va a sobrepasar al sensor de nivel. Lo sobrepasa, sin embargo, sigue todavía estando cerca de este sensor. ¿Qué genera eso? Genera que nuestro dato que nos está entregando el sensor de nivel va a ser cero porque no detecta nada. Ya no va a detectar que está lleno un recipiente abajo. ¿Y qué pasa con eso? Genera que esta condición se pierda. Esto se va a ir a falso, inevitablemente. Por eso es que yo hacía esa comparativa como con un start, porque el start también es momentáneo, ¿cierto? Yo lo presiono y eso le da el funcionamiento, le permite que empiece. Pero se queda enclavado a través de qué? Justamente a través de aquello que yo activé. Así como, por ejemplo, en una clásica configuración de parada partida, si yo tengo una luz, por ejemplo, o una salida que estoy activando y enclavando, el enclavamiento se produce a través de la misma. Por eso es que yo sé qué poner y no pongo el motor u otra cosa. ¿Ya? Entonces tenemos que todavía sigue operando, pero claramente no debe operar por siempre. De hecho, en el problema que nosotros tenemos ahora, miren, o en realidad más que en el problema, en el programa que dejamos hasta ayer, surgía ese problema que no se detenía, se quedaba enclavada eternamente, ¿cierto? Bastaba que una vez se activara el level sensor para que inmediatamente se quedara enclavado. Y después seguía cayendo el líquido, seguía cayendo el líquido y un montón de cosas así. ¿Ya? En este caso eso no va a suceder, porque en el momento en que el recipiente se mueva lo suficiente para superar el sensor de proximidad, por ejemplo acá, supongamos que ella lo superó, en ese momento este sensor de proximidad se va a hacer o nos va a mandar un 0, ¿ya? Y al mandarnos un 0, vamos a perder la condición que hace que esto se evalúe verdadero. O sea, es como que hubiéramos presionado el start, o que el start hubiera perdido la energía, si es que fuéramos más precisos, ¿cierto? Ahí. Y al hacerse falso, evidentemente, se hace falso eso, y ya la luz de full no se va a encender, se va a apagar. ¿Se entendió un poquito mejor ahora? Ahí le mando la encuesta nuevamente. ¿Qué queda acá, no? Sí, pero me da risa que esté ahí. Sí. ¿Ya? Claro, si me preguntan a mí, es un problema que uno como que así lo hace al vuelo, yo no creo, la verdad. Yo la primera vez que lo vi este problema fue hace unos cuantos años y también me costó un poco, porque como que tenía como algunos detalles en el funcionamiento y después como que le fui dando la vuelta y ahí finalmente lo podía resolver. ¿Ya? No es un problema, como les digo, que yo lo considere que lo pondría en una prueba, porque siento que tiene mucha sutileza. ¿Ya?
pero como ejercicio para entender, para ver cómo operan todas las cosas, nos sirve. Muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, ya una vez ya conseguida esa línea, porque esta línea de acá está completa, no le falta nada, ¿cierto? Esta de acá también está completa. Tenemos que en un principio, en la primera etapa, ¿cierto? Donde el motor, perdón, donde el recipiente todavía no llega al sensor de proximidad, esto opera correctamente. Y luego, cuando nosotros tenemos que se empiece a llenar, obviamente el motor tiene que estar apagado, ¿cierto? Y cuando se llena, funciona por acá, hasta que supera a nuestro sensor de proximidad. Y cuando lo supera, entra por acá nuevamente a funcionar. O sea, como bien ingenioso, ¿no? Como mínimo. Podríamos decir que es bien ingenioso. Así que vamos a poner acá bueno, vamos a actualizar en realidad la línea, ¿ya? Porque yo creo que voy a subir el mismo apunte, pero actualizado. Ahí. Y para que no se preocupen, el problema de la prueba no va a ser así. O sea, va a ser de un estilo similar, pero un poquito más simple, lógicamente, ¿ya? Como siempre le hemos comentado. Este problema, la verdad es que es como para que veamos como las diferentes posibilidades que se pueden dar y que en realidad tiene su tema también. Full, aquí le voy a poner todas las direcciones, ¿cierto? O2, 4. El otro es O2, perdón, y 1, 3. El Proximity Sensor. ¿Ya? Muy bien. Si alguien por algún motivo no ha podido ver las otras clases, les pido que por favor revisen el video que yo les subí acerca de la parada partido con enclavamiento, porque ahí obviamente esto lo estamos usando incluso ya como de otra forma, así que nos va a servir bastante, ¿ya? Esta es la línea 3, no nos olvidemos. Línea 3. Y les pregunto a ustedes, ¿creen que podrá hacer falta algo en la línea 4? Una pregunta abierta. Lo pueden comentar, lo pueden escribir, estoy viendo el chat acá. ¿Faltará algo o funcionará perfecto así? O sea, a mi pregunta como que da a entender que falta algo, pero ¿saben qué? Mientras lo piensan, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a actualizar. Ya, por ahí nos dicen que falta algo. Yo voy a actualizar lo que cambiamos ahora. Lo voy a poner acá. El Proximity Sensor, que es I13. Ya. Y vamos a cargar para ver qué pasa. ¿Funcionará o no funcionará? Vamos a ver. Yo sí lo tengo completo, la verdad. Si quieren me escriben y ahí podemos ver qué sucede, ¿ya? Miren. Oh, está operando, ¿no? Claro, es súper rápido lo que pasa ahí porque si uno se fija, vamos a ver si lo podemos hacer más lento. Ah, también se puede hacer, Matías, hay muchas maneras. Esta es una alternativa ingeniosa, ¿cierto? Si encuentran otra, súper bien. Se fijan que se alcanza a ver, pero es muy, incluso lo puse lo más lento posible y son 44 escaneos, casi 50. Que primero llega, ¿cierto? Y se activa este sensor. Luego se activa la válvula solenoide, este todavía no se activa, se empieza a mover, se activa primero ese y después el otro, pero en realidad dura tan poquito. Hoy ahora que lo pienso, podría grabarlo, ¿cierto? Pero y ponerlo en cámara lenta. Pero bueno, se activa este, se va a activar ese, se va a empezar a mover y se va a desactivar primero ese. Pero es muy rápido. Por eso que me interesaba poder verlo así. Y ¿saben qué? De hecho, sí falta algo. A ver, ¿quién dice que falta en este programa? ¿Qué le faltará? ¿Cuál será el inconveniente? Porque se ve funcionar perfecto, aparentemente, ¿cierto? ¿Profe, puede apretar esto? Ah, muy bien. Sí, eso es. Fíjense qué pasa si presiono stop acá. ¿Qué pasó? No Si lo para, bajo- falta la condición de parar todo. Claro, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo le estaba comentando que nuestra condición de run era muy útil porque yo me dejaba todo, por decirlo así, encapsulado lo que se refiere a la parada y la partida en esa función de run? Es una condición que me dice que tiene que estar funcionando o no. Si no lo hiciéramos así, tendríamos que poner, por ejemplo, el stop y el start como en cada línea y sería súper poco práctico, la verdad. Podría funcionar, pero la mejor manera es encapsular esa información en esta variable, ¿cierto? Que es el run, la condición de funcionamiento. Y de hecho, para resolverlo, lo que se puede hacer simplemente es poner la condición de run con un X y C acá.
Porque el problema surge cuando está llenando. Si está llenando y yo lo detengo, se queda así. ¿Ya? Vamos a resetearlo. En otros puntos, la verdad es que sí permite que siga funcionando. No hay ningún problema. Pero es cuando llena, que sería esta línea, que le falta esa conexión para que se pueda detener. Vamos a resetearlo. Déjame acordar cómo lo hacía. Pasar al modo programador. Ahí. Reset Simulation. Y le damos Start. Pero tengo que pasar al modo Run. Sí. Damos Start y Stop. Aún no se ha comenzado a llenar, ¿cierto? Miren qué pasa si le doy Start de nuevo. ¿Ven? Funciona perfecto. Lo voy a tratar de parar ahí. Ahí. Y le doy de nuevo Start. ¿Ven? Funciona. Pero si yo lo paro cuando está llenando, tiene ese problema. Es como un bug, así como en nuestro programa. Así que ahora lo que vamos a hacer es únicamente incorporar esta conexión. Miren. Vamos a incorporar nuestro run. Lo podría poner en este color. Color arcoíris. Y era esa era la O22, si no me equivoco. Vamos a chequear igual porque... Claro, O202 o 22, lo mismo. Run. ¿Sí? Y con eso vamos a conseguir que en el momento en que yo presiono el stop, esto se va a hacer falso, ¿cierto? Porque la condición de run contiene toda esa información. Y por tanto va a dejar de llenar. Y en el momento que tenga la condición, porque yo presioné start, esto va a seguir siendo verdadero porque va a estar sobre o cerca del proximity sensor, todavía no va a estar lleno y va a llenar. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver si funciona. No, se me perdió. Acá está. Y le ponemos el run. Recuerden, es para que cuando nosotros detengamos el sistema mientras llena, se pueda detener. Y que cuando le volvemos a estar nuevamente, pueda volver a partir. ¿Ya? ¿Ven? Por eso es útil esta conexión como les estaba comentando. Ahora volvemos a cargar perdón, el programa. Le damos run. Le damos a dar start. Y miren lo que vamos a hacer ahora. Stop. Se detuvo. ¿Por qué se detuvo? Porque obviamente como yo presioné el stop, esto se hizo falso por un momento, se hizo falso la condición de run, se apagó obviamente la luz de run también, y acá quedó hecha falso, porque estamos buscando un 1 en la dirección de memoria O22, claramente va a ver un 0, se vuelve a falso, y a pesar que estas son verdaderas, se fijan que solamente nos falta que esto sea verdadero para que funcione, ¿ya? Y por eso es que antes seguía trabajando, y nos rompía, entre comillas, el programa. Y yo le doy start, al hacerse verdadero esto se valora verdadero también, y sigue operando como si nada. Y el proceso está siendo controlado de forma automática. ¿Qué les pareció? ¿Se entiende por qué pusimos esa instrucción de run? Les voy a mandar una pregunta. La pregunta es, ¿se entiende por qué agregamos un run a la línea, en este caso 3, dice nuestra línea 4? Me preguntan cómo se elimina la línea del programa. Tú dices en el software, yo le doy clic derecho a cámara. Me paro acá, clic derecho y debería, yo creo que si le doy suprimir, lo borro. Sí, con suprimir. Sí, con suprimir. Le dan clic ahí, suprimir y seguiría ahí. No lo quiero hacer para no ponerlas de nuevo. Profe, Sí, en la dime. luz full, en la línea de full, no debería haber también eso del run, porque va a pasar ¿Mm? que ¿Mm? se va a estar llenando y ¿Sí? si yo lo paro justo cuando está activado el nivel de sensor y ¿Mm? el nivel de proximidad, va a ¿Mm? quedar activada la luz full. Claro. Es que eso es yo creo que es un tema de decisión de diseño, ¿ya? Porque tú podrías diseñarlo porque asumiendo que cada vez que esté lleno, tenga que estar encendida la luz, sin importar si el sistema opera, o podría decir, no, mira, para mí me interesa de que si el sistema está detenido, no debe haber nada encendido. ¿Por qué yo considero que, por ejemplo, sería útil que la luz de llenado estuviera encendida? Porque supongamos que fuera un material, no sé, peligroso o algo así, puede ser que a mí sí me interese conocer que está lleno, no sé. Pero como te digo, podríamos incluirla. ¿Me explico en eso? Sí, Sí, gracias, sí. profe. Es como lo mismo que pasa con la puerta. ¿Se acuerdan que las luces las pusimos independientes de si está subiendo o bajando? Como que si está encendida es porque la puerta está abierta completa o cerrada completa o está entre medio. Lo consideramos como algo más importante el hecho de que si la puerta se está moviendo. Muy bien, y siguió trabajando, miren, y trabaja súper rápido. De hecho, lo que pasa es que este simulador es un poquito antiguo porque si yo lo acelero al máximo, miren cuántos salen. Como 1300, obviamente depende del procesador.
pensar que esto cuando yo lo empecé a ocupar me corría así como acá, como a poquitas, pero bueno, han ido avanzando los computadores. ¿Ya? Entonces, la verdad es que este es el último problema que quería que revisáramos. Lo voy a detener porque está como, incluso se aceleró el PC. A ver, vamos a ver algo. Ah, ocupa más el Zoom. Ay, también ocupa harto ella. ¿Cuánto tiene? No ocupa tanto, solamente. ¿No? Se pone como. Ah, no, igual se puso un poco más lento. Ya, lo detuvimos. Estaba muy rápido, ¿cierto? Explotó. Muy bien, así que vamos a guardar este programa completo. Lo vamos a dejar en el documento. Yo voy a actualizar el documento en el sentido de agregarle comentarios referidos a esa línea 3 que nosotros modificamos. Lo mismo que le he explicado, lo voy a poner escrito acá, en el documento. Voy a poner acá el programa final. Programa final, como le decía, le voy a agregar comentarios acá para que tenga sentido con lo que nosotros creamos. Acá la verdad es que nos faltaría simplemente poner que se agregó el RAM, ¿cierto? Se incluye la condición, en realidad un X y C asociado al RAM con el objetivo de que el sistema, que el llenado se detenga. Estoy escribiendo re mal. Cuando se presiona el stop. Si se presiona el stop. El stop mientras se está llenando. Ah, ¿saben qué va a hacer? Que lo voy a escribir así. De que la válvula solenoide se cierre, se desactive. Ya, dejémoslo así, después los últimos lo arreglo, ¿ya? Muy bien. No sé si tienen alguna duda adicional. Recuerden que tanto en el taller como en la prueba van a entrar los siguientes tipos de problemas. Van a ser problemas solamente, 4. Obviamente ajustados acorde al tiempo disponible, ¿ya? El taller siempre mayor nivel que lo que es la prueba. Primer problema de análisis de circuitos digitales combinacionales, ¿ya? Tabla de verdad, ¿cierto? Obtener la función, simplificar. Diseño de circuitos combinacionales. No van a haber preguntas teóricas, eso desde ya. Lo conversamos con el profesor del paralelo 2 y no van a haber preguntas teóricas. Y después de eso, el ruteo de un programa en PLC, o sea, es simplemente analizar lo que sucede en el programa y actualizar las variables, como lo hicimos en clase, uno de los primeros problemas que empezamos a ver. Y luego, un programa que hay que crear, pero obviamente de un nivel, yo diría que como el de la puerta automática, quizá yo diría un poquito inferior, pero más o menos por ahí, ¿ya? Sí, dudas, dime. Profe, bueno, ahí Lucas también había preguntado, las preguntas teóricas no van ni en la prueba ni en el Ni taller. en la prueba ni en el taller. Ah, ya. Entonces solamente problemas. Solo esos problemas. Y obviamente, como le decía, los del taller van a ser como un poco más largos, por ejemplo, como el de la puerta automática sin problemas, ¿ya? Pero en la prueba nosotros siempre la ajustamos un poquito para que alcance dentro del tiempo, ¿ya? Así que Claro, no quiere decir que sea fácil, pero mucho más acotada en eso, ¿ya? ya. Yo tengo una pregunta Dime, sobre la guía 2. ¿ya? A ver, déjame buscar la guía. La guía 2, voy a entrar acá. ¿Qué problema? Cuéntame nomás, porque yo igual más o menos me acuerdo de los La, problemas. la 1 sobre los accionistas. Sobre el accionista. Ah, ya, de la de diseño de circuitos digitales Sí, combinacionales. y la 2 también. Como que siento que había como bueno, no un ¿Algo vacío, ambiguo? sino que tal. ¿Ah? Sí, Ah, un por poco lo que... ambiguo porque, por ejemplo, el 60%, Sí. habían varias que sumaban 60% y yo dije no las voy a considerar pues, porque suman, Mm, es sobre 60. sí, entra diseño. Efectivamente. Lo vamos a escribir acá. ¿Saben qué? Para que quede escrito. Porque a veces la grabación igual queda, pero en el documento es más fácil de ver. Claro. Em, Y me pasó temas. que, Sí, dime. perdón,
Y me pasó que decía también el tema del utilice puertas NOR de 2 entradas. Ah, ya, pero es que eso nosotros no lo vamos a hacer, porque anteriormente lo veíamos así. Ahora solamente basta que ustedes ocupen, ya sea AND, NOT y OR. Ya no hace falta limitarlo a unas puertas. Claro, Profe, una claro. consulta. Dime. Los comandos que eran como de pulsadores y botones también entran, ¿cierto? En realidad, lo que estaría entrando sería usar estas instrucciones. No es como que se vaya a preguntar más acerca de ello. Lo que pasa es que nos sirve entender cómo operan los pulsadores, ¿cierto? Si es normalmente cerrado o normalmente abierto. Pero no es que se vayan a evaluar. O sea, no es que como que le vamos a hacer una pregunta, ¿qué es un Ya. pulsador? Solo las funciones que hemos ocupado en este ejercicio. Claro, no van a entrar temporizadores, no van a entrar contadores, que por ahí podrían encontrar problemas en los cuales se ocupan en la guía, pero como nosotros no los vimos, no lo vamos a evaluar. ¿Ya? Tanto para la prueba como para el taller. Me preguntaba Lucas. Supongo que era sobre los problemas, ¿cierto? Profe, Sí, y otra pregunta. Dime. En la guía 2 dice ¿Sí? que se desea enviar mensajes de 4 bits. Y Ya, dice que disponga solamente de puertas XOR y XNOR y de 2 entradas. ya. Voy Y a me da sacar la 2 guía. instrucciones. ¿Ah? Sí, voy a sacar la guía para que veamos eso, mira. La Sí. guía. Y ahí dice que solamente se da. Ah, no, pues, eso no era. A ver, Ah, acá. la 3. Que esas dos instrucciones para poder abrir la bóveda Ya, no. No, ¿cómo se dice? No sé si son las dos conjuntas ya, o son aparte. ya. Dame un segundito para terminar de escribir acá. Un programa PLC. Programa el ladder. Ladder, recuerden que se llama ese tipo de lenguaje. Estoy utilizando lo mismo, miren. Diseño o creación, vamos a ponerle, porque eso es lo que nosotros hacemos. ¿Ya? Esos son lo que se va a evaluar. Y solamente van a estar referidos, en este caso, el ruteo y la creación. Con eso o van a tener que utilizarse ese tipo de instrucciones. No hay otra instrucción y por tanto no va a haber problema en que se pida contar, ni temporizar, ni nada por el estilo. ¿Ya? Ahora voy a las preguntas que están por acá. Vamos a ponerlo así, miren. Y esto por un lado, así puedo ir escribiendo. Ahí. Ah, ya. Me dicen, para una junta de accionistas, esto por si acaso se refiere al problema de diseño, que es como el problema 2 que puse arriba yo. ¿Ya? Sería, para una junta de accionistas se debe diseñar un sistema lógico capaz de indicar si una propuesta es aceptada o rechazada. Para que una propuesta sea aceptada, es necesario que la participación de los accionistas que la apoyan sea superior al 60%. En caso de no cumplir eso anterior, la propuesta es rechazada. Ah, pero en realidad, fíjense bien que nos dicen acá varias condiciones. Vamos a tener entonces, por ejemplo, voy a poner algunos casos por acá. Son 5, ¿cierto? 5 accionistas. Tenemos el A, B, C y D. Y E también. Y el otro, esto lo vamos a llamar función F, ¿ya? Salida. Salida, ahí sí. Y nos dicen que, por ejemplo, en el caso de A, él pesa, ¿cierto? 30% tiene. El B sería un 25%. El C, 20%. El D, 15%. Y finalmente el E, un 10%. Esto es como, por decirlo así, la regla que nos permite a nosotros saber definir qué pasa con la salida, ¿cierto? Entonces, yo voy a poner algunos casos interesantes, porque el del 0, 0, 0, bueno, si quieren lo ponemos, pero es evidente que aquí va a ser 0. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, el 1, 1, 0, 1, 0. ¿Qué pasa acá? Tenemos que como A es 30, más 25 son 55, 55 más 15 serían 70, ¿cierto? ¿Alguna pauta a esta guía? La verdad es que si la hay, la verdad es que no, ahora no la tengo disponible porque igual es bien antigua esta guía, pero si tienen dudas sobre los problemas, no hay problema en que, o sea, nos pueden consultar y los podemos resolver, ¿ya? Pero fíjense bien que, en principio, si acá me diera alguna vez 60,
lo que nos dice la pregunta es que tiene que ser superior. Si fuera un 60%, va a ser 0. ¿Ya? Eso responde directamente a tu pregunta, ¿cierto? Muy bien. ¿Ya? Y yo creo que con eso ya más o menos puedes ir dándole. Si tienes más dudas sobre eso, bueno, me mandas un mail y yo te puedo hacer la tabla completa. Y me pueden escribir nomás, ¿ya? 2. Ah, la 2 o la 3. La 3 me dice. Ya. La 3. Una empresa dispone de una caja de seguridad que solamente puede ser abierta por un grupo de 5 ejecutivos, cada uno de los cuales es identificado inequívocamente con una tarjeta de seguridad. La caja se podrá abrir cuando se presenten los siguientes casos. A ver. Tenemos, se encuentran al menos 3 ejecutivos presentes sin importar quiénes sean. ¿Ya? Se encuentran presentes los ejecutivos A y B. En realidad, si se fijan bien, es muy parecido. ¿Ya? Vamos a poner aquí varios casos. Se parece bastante, ¿no? O sea, claro, en el otro caso era como... Fíjate bien lo que dice. La caja se podrá abrir cuando se presenten los siguientes casos. 1. A pesar que igual creo que sí podría existir la duda, sí. De hecho, porque no dice en cualquiera de estos casos, ¿cierto? Cuando se presenten los casos, dan a tener como que fueran, podrían ser ambos, ¿cierto? Pero en realidad el objetivo de este problema, que es un poquito ambiguo, la verdad, para una prueba o un taller, si alguien lo hace de las dos formas, estaría bien, porque no es del todo claro. Pero aquí lo que se pretendía era que fueran o una o la otra. Es como que de los 5, si llegan 3 y están a favor, o tienen, perdón, tienen la llave, se abre. O si el A y el B tienen la llave. Es como que el A y el B tuvieran más prioridad, que es como muy parecido al problema anterior, ¿cierto? Se nota que lo creamos a partir de la misma idea. ¿Se Sí, entiende? Entonces, entonces, una o la otra tiene que ser. claro, una a la otra. Exactamente. Sí, una a la otra. Vamos a dejar esto así. Y después de eso, la verdad es que el procedimiento es bien sistemático. Había uno que me comentaron, creo que era esto, ¿no? Este. Este yo, la verdad es que sí les quiero mostrar los diagramas de bloque, miren. Oh, si viera lo que yo estoy viendo, que hay un gatito que sacó un trozo de un pollo y se lo está comiendo. Me van a retar después. Pero bueno, voy a decir que no me di cuenta. Las cosas que pasan en la casa a veces. En la sala eso no lo veríamos. Bueno, y si lo viéramos sería bien raro, ¿no? Sí, me va a hacer el leso, no estaba concentrado en la clase. Pero bueno, ya. Problema 2. Dicen, se desea enviar mensajes de 4 bits de una estación a otra. Esta sería, por ejemplo, la estación 1. Estación 2. Y se van a mandar estos mensajes, miren. ¿Ya? Y nos dicen que además se debe añadir un bit de paridad par. ¿Qué es eso? En realidad, un bit de paridad es como un bit adicional que se incorpora. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Disponiendo únicamente de puertas XOR y XNOR. La verdad es que, como les decía, nosotros no vamos a limitar el tipo de puerta, así que en realidad no se requiere para este caso, ¿ya? Nos dicen, diseño el circuito que genera el bit de paridad impar en la estación emisora. De paridad impar. ¿Ya? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, este circuito, o este sistema, vamos a tener el sistema en la estación emisora, donde vamos a tener 4 entradas y vamos a generar uno, que va a ser un bit. ¿Ya? Esto podría ser, supongamos, A, B, C, D, como queramos llamarle. ¿Y cómo funciona el bit de paridad par? O en este caso impar, que nos están diciendo. Lo que hace es lo siguiente, miren. Si el número que yo tengo tiene una cantidad impar de ceros, o lo vamos a hacer más simple, el total de estos números, por ejemplo así. Más simple. Ahí. Aquí debe haber una cantidad impar de unos. Eso es lo que consigue un bit de paridad impar. Ahora son 2 gatitos.
que el total de unos sea impar. ¿Ya? Esa es la clave. ¿Y qué hará un bit de paridad par? ¿O cómo defino yo el bit de paridad par? Consigue que la cantidad de unos sea par. Así de simple. Entonces, para que lo hagamos con un ejemplo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tuviéramos esto? Esas son las entradas que tengo. ¿Cómo debería ser el bit de paridad par? Según este ejemplo, perdón, de paridad impar, porque eso es lo que estamos viendo acá. ¿Debería ser 1 o 0? Fíjense bien. Un bit de paridad impar consigue que el total de unos incluyendo los 5, incluyéndolo a él. Aquí hay 2 1, par, ¿cierto? Así que en realidad aquí tendríamos un 1 para que sea impar. Repito, debido a que el bit de paridad impar lo que consigue es que el número total de unos, incluyéndolo a él, ¿cierto?, sea un número impar. En el caso que estos datos de entrada tuvieran 2 1, que sería por tanto una cantidad par de 1, yo le agrego un 1, para que así sean justamente impar la cantidad de unos. Si entrara, por ejemplo, este número, el 1, 1, 1, 0. Claramente aquí tenemos 3 bits que son 1, por tanto, para que la cantidad total, incluyendo a f, sean impar, tendríamos que habría que ponerle un 0. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Muy bien, vamos a mandar una encuesta para ver si se entiende. Yo sé que al principio es como medio raro, porque uno podría confundirse con lo que son las entradas y lo que son las salidas. Y en definitiva es como que yo tengo 4 entradas y si yo quiero construir un bit de paridad impar, lo que hago es poner un 0, un 1 para que el total de unos sea impar. Y si yo quiero usar paridad par, lo que hago es lo contrario. Tengo que poner un 0, un 1 para que así el total de unos sea par. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Y después nos dicen el circuito 2. Diseña también un circuito que comprueba en la estación receptora que el mensaje recibido es correcto. Veamos, ¿cómo lo hacemos? En realidad lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener los 4 bits de datos, por ejemplo así. Datos. Y además el bit de paridad. Y ¿saben qué? Pienso que incluso aquí hay un error, porque dice paridad par. Yo creo que esto tendría que haber dicho impar ahí, porque si no tendría sentido que se pida lo contrario acá. ¿Ya? Bit de paridad. Pero esa guía tiene tanto tiempo que la verdad es que probablemente ese error estaba ahí, pero siglos así, no, como unos cuantos años, de verdad. ¿Y cómo sería entonces el segundo circuito? El segundo circuito correspondiente a la estación 2, tendríamos que es así. Va a tener 5 entradas. Lo voy a dejar un poquito mejor, sí. 5 entradas, donde van a ser los datos y además el bit de paridad. Y como dice que verifique que el mensaje es correcto, yo voy a asumir que es paridad impar. No tendría sentido lo contrario. Estos son los datos. Entonces, al momento que yo creo esto, voy a poner aquí, por ejemplo, vamos a ponerle un Z. Si Z es 1, yo podría definir que el mensaje es correcto, y si Z es 0, que el mensaje es incorrecto. Ya eso queda de parte de quien lo está diseñando. ¿Ya? Uno tendría que definir. Yo voy a decir que aquí nos piden que el mensaje es correcto, así que voy a asumir que Z1 es igual a un mensaje correcto. Mensaje correcto. ¿Ya? Z, mensaje incorrecto. Z igual 0, perdón, mensaje incorrecto. Incorrecto. Entonces, ¿cómo lo haría? Bueno, tendríamos que simplemente decir, si es que esto fuera A, B, C y D, nuestros datos, ¿cierto? Vamos a ponerle P al bit de paridad por ponerle alguna letra diferente. Si tenemos algo así, nuestra función de salida, que es Z, va a ser, para el caso que tenemos acá, yo voy a poner 3 casos y quiero que ustedes me digan qué es lo que sucede. Pongamos que fuera 1, 0, 0,
1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Recuerden que es paridad impar. Y tenemos acá 0, 0, 0, 0, 1. Ya, primer caso, ¿qué es? Lo pueden escribir en el chat, lo pueden comentar. ¿Cómo debería ser nuestra salida? Recuerden que el Z es 1 si es que el mensaje es correcto y por tanto hay paridad impar. Y es 0 si es que es incorrecto, debido a que no hay paridad impar. Me dicen que es 0, ¿cierto? Claro, sería incorrecto el resultado que tenemos acá, porque como la cantidad de unos que me llegaron es par, quiere decir que no se usó la paridad impar. Así que esto sería incorrecto. En este caso estamos bien, porque como pueden ver, la cantidad de bits que tenemos acá se corresponden. Son impares. Acá también está correcto porque tenemos justamente que la cantidad de unos que llegaron es impar. ¿Ya? Y así construiríamos toda la tabla. ¿Se entiende la idea? Ahí le mandé una encuesta, así que se entiende cómo lo haríamos. El primer caso, muy bien. Recuerden que nos están pidiendo generar el bit de paridad impar. O sea, yo tomo los datos de entrada y digo ya, ¿qué valor tiene que tener mi salida para que la cantidad total de bits, incluyendo el bit que estoy agregando yo, sean impares en este caso, lo que es paridad impar? ¿Sí? Y en el ¿Profe? otro me dicen, ¿sí? ¿Alguna duda? Se supone entonces que tomamos como única salida la Z nomás. En realidad ¿Parece la tabla? no está, claro, para esta tabla sí, porque aquí me están pidiendo dos circuitos. Si te fijas bien, voy a obtener un circuito acá, ese circuito, que tiene 4 entradas, una salida, la que corresponde al bit de paridad impar, y después hay otros circuitos que uno tendría que tener, que es este, que toma los datos, los 5, los 4 datos de entrada, que me lo está como traspasando, por decirlo así, el otro sistema, o lo estoy recibiendo directo quizá, y además viene un bit de paridad impar. Y yo genero un bit que simplemente dice, ¿está bueno o está malo? ¿Es correcto o es incorrecto el mensaje? Entonces probablemente lo que tendríamos sería algo así. Es como que si yo quisiera esto conectarlo por medio de bloques, en la realidad sería algo de esta forma, miren. Tendríamos A, B, C, D. Esto irá más fino, pero más o menos para que se haga una idea, porque si no es como raro cómo se interconectan los sistemas, ¿cierto? Sería algo así. Estación 1, estación 2. Aquí podríamos decir nosotros que recibimos entonces los datos, miren. Recibimos, déjenme pensar cuál es más fácil primero. Este. Acá recibimos ese. ¿Se fijan? Es como que recibimos los mismos datos en ambos sistemas. Bueno, y si lo dibujara bien se entendería mejor, pero bueno. Llegan A, B, C y D. Este de acá lo que hace es enviarme lo siguiente, un bit de paridad, como para que yo pueda verificar si lo que estoy recibiendo es correcto. ¿Sí? Entonces el primer sistema recibe solamente los datos y genera el bit de paridad, ¿cierto? Y el otro sistema recibe los mismos datos, pero además el bit de paridad que me creó el otro circuito. Y el que entrega, un bit que dice que es correcto o no. ¿Sí? Claro, y en base a eso hacemos los dos circuitos. ¿Sí? Claramente este es un problema que la verdad nosotros usamos en... Déjenme recordar dónde lo usábamos. Creo que esto eran talleres que hacíamos por ahí por el año 2012, más o menos. Sí, bueno, le digo que son antiguos, son antiguos. ¿Profe? ¿Sí? ¿Pero hay que hacer los dos circuitos entonces? ¿O Claro, no? la verdad es que hay que crear los dos. Un problema grande. Ya. Más grande que los otros, si me preguntan a mí. O sea, que es como un solo circuito, pero grande. Claro, que tiene dos partes. Sí. Y los demás, este se parece mucho a uno que nosotros realizamos, si recuerdo bien. Creo que lo realizamos. Donde finalmente lo que se pide es encender todas estas combinaciones. Y yo tengo, por tanto, 4 datos, por ejemplo, B3, B1, B0, algo así. Este es el 4, ¿cierto? Tenemos 4 datos binarios, B3, B2, B1, B0, y tenemos acá muchas salidas. Tenemos A, B, C, D, E, F y G. Justamente 7 salidas, porque estos son displays de 7 segmentos.
Ya, entonces parten, si no me equivoco, vamos a copiarlo acá. Ya. A, B, C, D, E, F y G. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera formar lo siguiente, esto es para llegar a la tabla, supongamos que fuera el 9. Si fuera el 9, entonces yo lo que hago es encender estas. Pongo un 1 ¿dónde? Acá, acá, ¿cierto? Acá, acá, y por ejemplo ahí. Creo que el 9 lo ponen así directamente, sí. Y se encenderían, estarían en 1, por ejemplo, el A, el D, el E, el F y el G. 1, 1, 1, ahí, ¿cierto? ¿Y qué pasaría con los otros que están acá? Quedarían en 0. ¿Sí? Esa es la idea. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? ¿Descargo? Ya. Esto lo voy a subir, ya. Lo voy a subir así porque a lo mejor como comentarios, ya respecto a los problemas les pueden servir de guía. Si tienen dudas con alguno de estos, también nos pueden comentar. Piensen que son problemas como de mayor nivel, son como a veces más ambiguos porque son como preparados para talleres, a veces los poníamos un problema por taller, imagínense. Entonces, se escapa un poco lo que nosotros haríamos ya sea en la prueba o el examen, o sea, no el examen, no, de la prueba o el taller. Así que bueno, le agradezco mucho su participación, nos estaríamos viendo presencialmente, ¿cierto? El próximo martes en el taller. Ahí la idea es que van a trabajar en grupos de hasta 5 personas, se pueden combinar entre los paralelos, a pesar que creo que igual estamos como relativamente lejos en la sala, me parece, pero pueden hacerlo ya sea en la sala del paralelo 2 o en la sala del paralelo 1, ¿ya? Así que nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, profe. Chao. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, Profe, profe. el fin de semana le puedo mandar algún correo como para revisar algún ejercicio. O sea, mandárselo de hecho. Mira, mándamelo y yo lo voy a responder, pero por lo general no voy a ser tan extenso, o te voy a mandar, incluso para mí va a ser más simple como tirar unas pocas líneas, ¿me entiendes? Pero dale nomás, no hay problema. Pero no, o sea, que para mí me sirve que me diga sí o no. Con eso yo feliz. ¿Sí? Ya. Ya, pues, Gracias, estamos profe. bien. Cuídese. Nos vemos.